En esta ocasión, nos proponemos explorar un capítulo fascinante y a menudo silenciado de la cinematografía mexicana, la biografía oculta y el inmenso legado de diversos intérpretes cuya orientación afectiva desafiaba los cánones de la época de oro. Nuestro objetivo es honrar sus trayectorias, no meramente como figuras del celuloide, sino como seres humanos que afrontaron con enorme coraje la dualidad de sus existencias, soportando el estigma del rechazo social mientras se dejaban la piel en cada actuación. Abordaremos nombres que seguramente os resulten familiares, pero cuyas vivencias íntimas han permanecido en la penumbra, difuminadas entre la leyenda y la especulación. Es de justicia rendir un sincero tributo a esos artistas que, pese a desarrollar sus carreras en tiempos de férrea represión moral, aportaron un valor incalculable al cine de México y a su imaginario popular. Que esta crónica sirva para poner en valor su genialidad, su herencia cultural y la necesidad imperiosa de seguir construyendo una sociedad mucho más plural, abierta y tolerante. Demos comienzo con Sara García, inmortalizada como la eterna abuela de la gran pantalla, pilar fundamental de aquellos años dorados. Vino al mundo en el año 1895 en Orizaba, Veracruz, y nos dejó en 1980 en Ciudad de México, tras un fallo cardiorrespiratorio. Sara, de raíces españolas, tuvo que sobreponerse a una infancia amarga, marcada por la orfandad temprana. Cursó sus estudios en el Colegio de las Vizcaínas, en la capital, lugar donde forjaría una amistad inquebrantable con una niña llamada Rosario González Cuenca. Serían, de hecho, los progenitores de Rosario quienes asumirían la tutela de la joven Sara. En el año 1917, contrajo matrimonio con Fernando Ibáñez, con quien tuvo a su única hija, María Fernanda. Sin embargo, la unión apenas duró un año tras el nacimiento de la pequeña, disolviéndose debido a las constantes deslealtades de él. Sara, encontrándose en una encrucijada vital, se reunió de nuevo con su amiga de la niñez, Rosario González, quien le abrió las puertas de su hogar para convivir con ella y su hermana. Desde ese instante, sus caminos no volverían a bifurcarse. En los círculos artísticos era un secreto a voces que formaban una pareja sentimental, aunque de cara a la galería, Sara la presentaba como su compañera, su alma gemela, su ama de llaves e incluso su administrador. Trágicamente, su hija María Fernanda falleció con tan solo 20 años. Sara García brilló por su capacidad para encarnar a mujeres de edad avanzada, especialmente esas abuelas entrañables y bondadosas. Uno de los episodios más asombrosos de su trayectoria profesional sucedió cuando, para dar veracidad a un papel de anciana, tomó la drástica decisión de extraer la dentadura completa a los 30 años. Lo que le facultó para interpretar roles de senectud con un realismo sobrecogedor durante décadas. En su obra, Ileana Baeza define a Sara García como un ícono del cine, abuela y lesbiana. En un texto de 2018, sostuvo que, amén de su relación con Rosario, Sara cultivó un vínculo afectivo muy estrecho con figuras como María Félix, Emma Roldán y Prudencia Grifel. Por otro lado, en el año 2011, la autora Guadalupe Loaesa lanzó al mercado su libro En el armario, donde repasa las vidas de homosexuales influyentes de la historia, incluyendo a nuestra querida abuelita nacional. Asimismo, intelectuales de la talla de Carlos Monsiváis, Federico García Lorca o Gabriela Mistral citaron a Sara García como una de esas personalidades que jamás se decidieron a vivir su verdad públicamente. Pasemos ahora a María Félix, nacida en Sonora en 1914. La doña pasó por el altar en 4 ocasiones y protagonizó idilios muy mediáticos, como los mantenidos con Jorge Pasquel, Carlos Thompson o Luis Miguel Dominguín. A pesar de su celo con su intimidad, sus amoríos y ciertos escándalos, eran la comidilla habitual de la prensa rosa de la época. Hubo un suceso particularmente turbio cuando la doña se vio implicada en la muerte de su secretaria en 1949. Rebeca Uribe fue hallada sin vida en un motel del Paseo de la Reforma. Se trataba de una escritora y poeta de notable talento, con 3 obras publicadas y bagaje en el teatro experimental. Dada la extenuante agenda profesional de María Félix, esta le propuso a Rebeca que gestionara sus asuntos como secretaria, al considerar que poseía la cultura y el intelecto idóneos para el cargo. Con el paso de los meses, su trato se estrechó considerablemente, pues Rebeca escoltaba a María a cada acto público, lo que desató toda clase de conjeturas acerca de la naturaleza de su vínculo, máxime sabiendo que las inclinaciones de Rebeca eran diferentes, y los rotativos comenzaron a insinuar que aquello trascendía lo meramente laboral. Se rumorea que Rebeca empezó a presionar a María para oficializar su relación, pero la doña se negó en rotundo, pues no estaba dispuesta a permitir que su carrera y su prestigio se vieran empañados por un asunto de índole personal. Aquel fatídico día, testigos aseguraron haber visto a Rebeca acceder al motel junto a una mujer alta y distinguida,
ataviada con un abrigo de pieles. Para más INRI, se halló una fotografía de María Félix entre los enseres de la poeta. Esto disparó las alarmas en la prensa sobre un posible romance entre ambas, sugiriendo que era María quien acompañaba a Rebeca aquella mañana de agosto. María Félix, indignada por la rumorología, declaró que su hijo Enrique se encontraba aterrorizado por el cariz que tomaban los acontecimientos. Finalmente, se dictaminó la implicación de otra mujer y María jamás fue llamada a declarar. Se dice que, por aquel entonces, la doña gozaba ya de amistades poderosas que le facilitaron su huida a España para esquivar el escándalo, aunque su nombre permanecería ligado a la controversia. Tras su divorcio de Agustín Lara, María Félix, en uno de sus frecuentes viajes a París, conoció y cayó rendida ante los encantos de Suzanne Jean Bolé, más conocida como Frede. Suzanne era abiertamente lesbiana, dirigía cabarets en la noche parisina y fue pionera al regentar un local nocturno exclusivo para damas. Frede también era célebre por sus romances con estrellas como Marlene Dietrich, Sina Rachevsky y Lana Marconi. Según cuentan las crónicas, realizaron varios periplos por Europa e incluso la acompañó hasta Argentina para el rodaje de La Pasión Desnuda. Pero Suzanne se molestó al observar cómo Carlos Thompson, el galán de la cinta, flirteaba descaradamente con María Félix, motivo por el cual regresó a París mientras María volvía a México. Una vez viuda de Jorge Negrete, María retornó a la capital francesa y se reencontró con Suzanne, reavivando la llama de su amor. María había obsequiado a Suzanne con joyas de incalculable valor, pero al romper definitivamente, María le exigió su devolución. Ante la negativa de Suzanne, María la denunció por robo, llevando el litigio ante los tribunales de París en 1954, donde el fallo fue favorable a Suzanne. Fue un escándalo mayúsculo en Francia, que curiosamente no cruzó el charco hacia México, conociéndose los detalles mucho tiempo después. Hablemos ahora de Miroslava Stern, la actriz de origen checoslovaco nacida en 1926. Desde su más tierna infancia sufrió episodios depresivos, siendo una niña reservada y tímida. A los 20 años contrajo nupcias con Jesús Jaime Obregón, apodado El Dandy, con quien el matrimonio apenas duró unos meses, ya que le sorprendió en la cama con otro hombre. Este suceso dejó a la actriz profundamente afectada, aunque consiguió recomponerse tiempo después. No volvería a casarse, pero sí mantendría relaciones tormentosas y complejas con hombres comprometidos, tales como Arturo de Córdoba, Jorge Pasquel o Pedro Cuando Armendáriz. Y Cantinflas compartían pantalla, Miroslava se percató de una dolorosa verdad. El cómico jamás abandonaría a su mujer, por lo que optó por romper definitivamente. Además, su corazón había latido con fuerza por el diestro Luis Miguel Dominguín, con quien vivió un apasionado idilio. Sin embargo, al enterarse de que el matador había formalizado su compromiso con Lucía Bosé, el mundo se le vino abajo. Toda esta serie de fracasos sentimentales mantuvo a la actriz en un estado de angustia permanente, empujándola a explorar otros horizontes y senderos alternativos, en busca de la anhelada felicidad. Por aquella época, la prensa y los medios especulaban insistentemente sobre un posible romance con la chula, y más adelante se la vinculó con Ninón Sevilla, compañera de reparto en el último largometraje que llegaría a rodar. Fue el 9 de marzo de 1955 cuando Rosario, su ama de llaves, halló el cuerpo sin vida de la hermosa intérprete. Curiosamente, la primera persona a la que contactó fue Ninón Sevilla, y poco después se personaron la Prieto y otros allegados, además de las autoridades. La policía descubrió que la fallecida aferraba unas cartas en una mano y en la otra, una fotografía de Ninón Sevilla. Con una rapidez asombrosa, su representante sustituyó la imagen de la actriz por una de Luis Miguel Dominguín para evitar el escándalo. Una de las misivas iba dirigida expresamente a Ninón, quien jamás soltó prenda al respecto, sentenciando que la naturaleza de su vínculo con Miroslava era un secreto sagrado que se llevaría consigo a la tumba, y así cumplió su palabra. Por otro lado, Maricruz Olivier, nacida en 1935 en Puebla, de ascendencia anglo-germana, se erige como una de las actrices más memorables por su entrega absoluta y su innegable calidad interpretativa. Uno de sus rasgos más distintivos era esa mirada verde y penetrante con la que transmitía todo su mundo interior. Inmortalizada por su papel en Teresa, acabó siendo encasillada en roles de mujeres egoístas y dominadas por la ambición, hasta el punto de rechazar guiones que perpetuaban ese estereotipo. Fue así como Maricruz luchó para transformarse en una artista polifacética, logrando diversificar su trayectoria con personajes e historias de lo más variado. En lo referente a su esfera privada, no se le conocieron relaciones estables, jamás contrajo matrimonio ni tuvo descendencia. Además, se alejó de su núcleo familiar por el pánico a ser juzgada debido a su orientación sexual. Aunque nunca lo reconoció públicamente,
no era ningún misterio para su círculo más íntimo. Entre 1970 y 1979, Maricruz rodó cintas como El deseo en otoño y Tres mujeres en la hoguera, esta última compartiendo cartel con Pilar Pellicer. La película desató una enorme controversia, pues el eje central de la trama era el lesbianismo, lo que para muchos confirmaba los rumores sobre sus preferencias íntimas. Gente cercana a la actriz corroboró que mantuvo una larga relación sentimental con Beatriz Sheridan. La cinta generó tal revuelo que Margarita López Portillo vetó su proyección en las salas de cine, autorizando su exhibición únicamente en la franja horaria de la medianoche. A lo largo de su carrera, Maricruz Olivier fue absorbiendo ciertas manías y tics de los personajes que encarnaba en la gran pantalla y en las telenovelas. Quienes la trataron en las distancias cortas la definían como una mujer gélida y solitaria, asegurando que el motivo real era que nunca tuvo el valor de salir del armario. Era insoportable el terror que sentía ser descubierta y señalada en una época donde el machismo gobernaba México con puño de hierro. Por su parte, Ramón Novarro, cuyo nombre real era José Ramón Gil Samaniego, vino al mundo en 1899 en Durango, en el seno de una familia acomodada. Primo de Dolores del Río, su familia decidió trasladarse a Los Ángeles, California, huyendo de los estragos de la Revolución. Fue uno de los pioneros latinos en alcanzar el estatus de estrella en Hollywood, consagrándose como el Latin Lover durante la era del cine mudo. Novarro ganó fama mundial al protagonizar la superproducción Ben-Hur en 1925, convirtiéndose en uno de los astros más rutilantes de su tiempo. No obstante, pese a su triunfo profesional, su vida personal estuvo marcada por la tortuosa lucha entre su orientación sexual y las rígidas expectativas sociales y culturales de aquellos años. El estudio sabía perfectamente de las inclinaciones de Ramón, pero nunca presionaron para que una de sus minas de oro, que tanto dinero les reportaba, fingiera tener una pareja femenina. Al contrario, era un secreto a voces que su compañero sentimental era Herbert Howe, su publicista. Al finalizar su relación, Ramón intentó retirarse a un monasterio para tomar los hábitos, pero su solicitud fue denegada. Durante la Gran Depresión de los años 30, Ramón se instaló con sus padres y hermanos en la mansión que había adquirido, llevándose consigo a su pareja de entonces en 1935, forzando así a su conservadora familia a tolerar sus preferencias bajo el mismo techo. A causa de sus conflictos morales, Ramón Novarro terminó refugiándose en el alcohol. Su físico se deterioró notablemente y las películas que rodó después no cosecharon el mismo éxito. Solía aceptar papeles menores en teatro y fue detenido en varias ocasiones por conducir bajo los efectos del alcohol. Se especuló mucho sobre si mantuvo un idilio con Rodolfo Valentino, algo que él siempre negó categóricamente, afirmando que solo fueron colegas de profesión. Trágicamente, la existencia de Novarro concluyó de forma espeluznante en 1968, a los 69 años, cuando le arrebataron la vida en su residencia de Los Ángeles dos hermanos, Paul y Tom Ferguson, quienes creían erróneamente que el actor escondía una gran fortuna en la casa. El crimen desató una oleada de morbo y especulación en la prensa sobre su orientación, marcando uno de los capítulos más sensacionalistas y trágicos de su legado. Los medios de comunicación sometieron su vida privada a un escrutinio cruel y despiadado. Aunque el talento de Ramón Novarro sigue siendo recordado por su aportación al séptimo arte, su vida estuvo definida por el desafío de sobrevivir en una sociedad que rechazaba de plano la diversidad. Finalmente, Mauricio Garcés, nacido como Mauricio Férez Yazbek en 1926 en Tampico, Tamaulipas, se transformó en un ícono indiscutible del cine mexicano, especialmente durante las décadas de los 60 y 70. Con su inconfundible estilo de dandy, su bigote característico y frases célebres como «arroz» y «no me vean, no me vean», Garcés se consolidó como el eterno galán seductor, interpretando a personajes conquistadores y sofisticados que siempre parecían tener a las mujeres rendidas a sus encantos. A pesar de esa imagen pública de hombre mujeriego proyectada en la pantalla, la vida privada de Mauricio Garcés fue mucho más reservada y discreta. Se cuenta que, en realidad, era una persona tremendamente tímida y retraída. Durante su trayectoria, circularon numerosos rumores y conjeturas sobre sus preferencias, dado que no se le conocieron relaciones sentimentales públicas duraderas ni matrimonios, lo cual alimentó todas estas suposiciones. Uno de los rumores más sonados fue el que le atribuía un romance con el expresidente Manuel Ávila Camacho. Asimismo, hubo testigos que aseguraron que el actor español Enrique Rambal fue su pareja estable durante un largo periodo. También se comentó que cuando el actor falleció de un infarto, el suceso ocurrió en la propia casa de Garcés en 1971, y que Lucy Gallardo, esposa de Enrique, tuvo que ir a recoger el cuerpo,
lo que supuso un momento tremendamente embarazoso para Mauricio, sintiéndose expuesto. Este rumor se confirma en las páginas del libro La historia no contada del gran seductor. Según relata el escritor Víctor Grev, íntimo del célebre Mauricio Garcés, el comediante compartió su existencia entera bajo el mismo techo que su madre, a quien definía como la única dueña de su corazón. En repetidas ocasiones, cuando la prensa le cuestionaba su soltería, él evadía el tema asegurando que ninguna fémina había logrado encender en él la inspiración suficiente para llevarlo al altar. Por su parte, Isela Vega, al ser interrogada sobre la verdadera esencia de Mauricio, tras haber compartido créditos en la pantalla, lanzó una indirecta sutil, diciendo que presentaba toda la sintomatología, aunque sin atreverse a confirmar nada. Garcés protegió su intimidad con un celo inquebrantable, construyendo una muralla de enigma alrededor de su figura real para no manchar esa reputación de galán conquistador que sostuvo hasta su último suspiro. Estrategia que lo cimentó como un ídolo indiscutible de la cinematografía azteca. Lo que sucedía tras las puertas cerradas de su hogar sigue siendo un misterio absoluto. La prudencia extrema con la que gestionó sus afectos ha provocado que sus preferencias sigan en el terreno de las conjeturas sin pruebas contundentes. Su final fue desolador. A los 62 años, un infarto le arrebató la vida mientras hallaba en la bancarrota y soledad, habiendo despilfarrado su riqueza en las apuestas. Pasando a otro grande, Roberto Cobo, cuyo nombre real respondía a Eulalio González Cobo. Fue un gigante de la actuación nacido en 1930 en el Distrito Federal y fallecido en agosto de 2002. En el medio se ganó el apodo de Calambres, gracias a su destreza inigualable para el baile, aunque la historia lo recuerda por su interpretación visceral de El Jaibo, en la obra maestra Los Olvidados, de 1950, bajo la batuta de Luis Buñuel. Roberto vivía su homosexualidad sin tapujos, una valentía inaudita y escandalosa para aquellos tiempos, lo que le costó caro. Los productores le pagaban tarifas muy inferiores comparadas con sus colegas. Sin embargo, uno de sus trabajos más trascendentales, donde tocó la temática sin censura, fue en la cinta El lugar sin límites, de 1979, dirigida por Arturo Ripstein. Allí, Cobo dio vida a la Manuela, un travesti que subsiste en un pueblo rural. Este largometraje marcó un hito, al ser pionero en el cine nacional, por abordar con crudeza y crítica social estas realidades, donde el personaje de Cobo es la encarnación de la tragedia, exponiendo la fragilidad y el calvario que sufren las disidencias en entornos retrógrados. Su ejecución actoral recibió ovaciones de expertos y audiencia por igual, consagrándolo como uno de los intérpretes más audaces y entregados de su época. Pese a que Roberto nunca escondió quién era, sí fue hermético respecto a sus compañeros sentimentales, manejando con absoluta reserva la identidad de sus amores. Únicamente trascendió el nombre de Álvaro, un dentista con quien convivió durante 5 meses. Fuera de eso, su vida amorosa fue una de las incógnitas más grandes. No obstante, lo que perdura es su inmensa herencia artística y el coraje de no disfrazar su ser, convirtiéndose en un pilar fundamental para la historia de la diversidad en México. Por otro lado, Enrique Álvarez Félix vio la luz en 1934 en Guadalajara. Fue un rostro prominente en todas las facetas de la actuación, cargando además con el peso de ser el unigénito de la mítica María Félix. A pesar de los triunfos profesionales, su existencia estuvo plagada de laberintos emocionales derivados de los prejuicios de la sociedad en la que se desenvolvió. Su niñez estuvo eclipsada por la personalidad avasallante de La Doña, quien al ser una de las luminarias más cotizadas del celuloide, emigró a Europa por contratos laborales, abandonando a Enrique en un internado canadiense durante sus años formativos de adolescencia. Esta distancia física y emocional dejó cicatrices profundas en él. Aunque la adoraba, la relación con su madre fue un campo minado de dificultades. Si bien María podía ser cariñosa, su carácter de diva y la presión mediática distorsionaron la autopercepción de Enrique y sus vínculos con terceros. En un afán desesperado por complacerla, intentó forzar romances heterosexuales con figuras como Yulisa y Ofelia Medina, a quien incluso le pidió matrimonio, recibiendo una negativa por respuesta. A partir de 1960, Enrique ganó terreno en la industria, pero fue hasta 1980, al protagonizar la telenovela Colorina con Lucía Méndez, que tocó la cima de la popularidad. Fue en ese periodo cuando se le vinculó sentimentalmente con Carlos Piñar, actor español de las Islas Canarias, que había aterrizado en suelo mexicano gracias a los directores Fernando de Fuentes e Ismael Rodríguez. Sobre este histrión ibérico, ya pesaban fuertes rumores sobre sus gustos, por lo que los paparazzi seguían cada uno de sus pasos con lupa. Cuando Enrique y Carlos iniciaron su acercamiento, la prensa de espectáculos no tardó en ventilarlo, llegando el chisme hasta las esferas del poder. En aquel entonces,
El gobierno prohibía terminantemente que los ídolos públicos mostraran conductas inmorales. Se cuenta que el entonces mandatario, Miguel de la Madrid, ordenó a Emilio Azcárraga, jerarca de Televisa, que impusiera un veto a ambos galanes. Lucía Méndez, íntima del círculo televisivo, corroboraría décadas más tarde lo que por mucho tiempo fue un secreto a voces. También se especuló sobre romances de Enrique con modelos jóvenes y con el productor Ernesto Alonso. Lo irónico es que su propia madre lo rechazaba por ser diferente, aun cuando ella misma protagonizó habladurías sobre amoríos con otras mujeres. Enrique jamás salió del closet públicamente, en gran medida asfixiado por el qué dirán y por la obsesión de María Félix de mantener una imagen pública inmaculada y controlada al milímetro. Se rumora que la doña, famosa por su temperamento de hierro, jamás toleró la naturaleza de su hijo, creando abismos entre ellos. Existen crónicas que aseguran que María llegó a sentenciar que prefería verlo en una tumba antes que lidiar con el escándalo de un hijo homosexual. Pasando a Arturo de Córdoba y Ramón Gay, la leyenda de su amor prohibido estalló tras el asesinato de Gay en 1960. Durante las exequias, Arturo se desmoronó, llorando sin consuelo alguno sobre el féretro. Una escena desgarradora que disparó las alarmas y la curiosidad del público. Los reporteros, olfateando la noticia, comenzaron a indagar y varios colegas del gremio confirmaron que llevaban años compartiendo sus vidas. Aunque mantuvieron su idilio bajo 7 llaves para no destruir sus carreras, el romance se manejó con total hermetismo, aunque en el medio era un secreto que todos conocían. Arturo de Córdoba, el galán por excelencia del cine de oro, con su voz profunda, mantenía la fachada de hombre casado y padre de 4 hijos, siendo extremadamente celoso de su intimidad. Por su parte, Ramón Gay, otro rostro bello del cine y las tablas, permaneció como el eterno soltero, sin hijos y sin que se le conociera jamás una novia oficial. Su confidente más cercana era Evangelina Elizondo, pero él nunca soltó prenda públicamente sobre sus afectos. Tampoco se le vio jamás acompañado de ninguna novia oficial. Aunque Evangelina Elizondo era una de sus íntimas, nunca abrió la boca para dar detalles sobre las preferencias privadas de... Aunque Arturo de Córdoba se esforzó por mantener una fachada impecable de galán viril y jamás discutió su intimidad, era imposible ignorar los fuertes rumores que sugerían que su vínculo con Ramón Gay superaba con creces los límites de una camaradería convencional. En aquel entonces, durante la época dorada del celuloide, tales afectos debían ocultarse bajo 7 llaves, pues el moralismo imperante amenazaba con destruir la trayectoria de cualquier estrella que osara desafiarla. A pesar del sigilo y las especulaciones, el lazo entre Arturo y Ramón perdura en la memoria colectiva, como uno de los romances clandestinos más conmovedores del cine nacional. Un amor que floreció en la penumbra, debido a las cadenas sociales de aquel tiempo. Por otro lado, tenemos a la leyenda conocida como el señor telenovela, Ernesto Alonso, quien se consagró como un titán en la producción, dirección y actuación dentro de México. Este ícono, nacido en Aguascalientes en el año 1917 y fallecido en el 2007, fue un pilar fundamental del espectáculo, brillando con luz propia tanto delante como detrás de los reflectores. Sin embargo, y pese a su arrollador triunfo profesional, su vida privada estuvo blindada por un muro de silencio, particularmente en lo referente a sus afectos. Aunque las habladurías eran constantes, Ernesto jamás confirmó públicamente su orientación, una postura habitual para salvaguardar su estatus en una industria tan tradicionalista y conservadora como la televisiva de aquellos años. No obstante, en su círculo íntimo, era un secreto a voces quién ocupaba su corazón. Mantuvo una estabilidad sentimental notable con el doctor Ángel Fernández, hasta que este falleció en 1972. Asimismo, se comenta sobre un posible idilio con Enrique Álvarez Félix, quien residía muy cerca de él en la zona de Polanco, y con quien compartió una larga amistad. En su historial amoroso también figuran nombres como el actor Frank Moro, seguido por Eduardo Jaimes, posteriormente Guillermo García Cantú, y finalmente Aarón Díaz. Era bien sabido que Ernesto se desvivía por sus compañeros, colmándolos de atenciones y regalos para asegurar su bienestar. El legado que Ernesto Alonso construyó en la televisión es simplemente imborrable, siendo el arquitecto de melodramas que definieron la cultura popular de México, tales como El Maleficio, El vuelo del águila y La antorcha encendida, por citar solo algunas joyas. Su inmensa aportación y su aguda visión creativa le ganaron la admiración de incontables generaciones de colegas. La muerte lo alcanzó a la venerable edad de 90 años, momento en el que aún conservaba en su mente diversos planes y sueños artísticos por realizar. Pasando a otra figura, Enrique Rambal, nacido en Madrid en 1924, fue un intérprete excepcional de cine, teatro y televisión, además de director.
Se le recuerda fervientemente por su icónica encarnación de Jesucristo en la cinta El mártir del Calvario, de 1952. Comenzó su andadura artística en la España de la década de los 40, pero fue en los años 50 cuando cruzó el Atlántico para echar raíces en México, triunfando en las tablas teatrales. Fue un actor sumamente versátil y prolífico, capaz de navegar con maestría tanto en las aguas del drama profundo como en la comedia ligera. Entre sus obras cinematográficas más destacadas figuran La pequeña señora de Pérez, El ángel exterminador y Doña Macabra, mientras que en la pantalla chica brilló en producciones como Los caudillos y Entre sombras. En el ámbito personal, Enrique contrajo nupcias primeramente con la actriz española Mercedes Borque, madre de sus 3 hijos. Tras su separación, unió su vida a la actriz argentina Lucy Gallardo, con quien procreó a Rebeca Rambal, quien seguiría sus pasos en la actuación y conducción. El final de Rambal llegó por un infarto fulminante, ocurrido curiosamente en la residencia de Mauricio Garcés, con quien se dice sostenía un romance secreto. Resulta fascinante la ironía de que ambos, símbolos de masculinidad en la pantalla, fueran tan dispares en sus roles. Enrique, el hombre santo y mesurado, y Mauricio, el eterno seductor playboy. Ambos sellaron una huella imborrable en la historia del espectáculo. Hoy, los restos mortales de Enrique Rambal reposan en el Panteón Jardín. Al cerrar este capítulo sobre los grandes astros de la época de oro, es imposible no meditar sobre las profundas contradicciones y laberintos que definieron sus existencias, tanto en el set de grabación como fuera de él. Vivieron en una era donde la sociedad mexicana se regía por un conservadurismo estricto y donde cualquier desviación de la norma en cuanto a las preferencias afectivas era vigilada y censurada con severidad. Muchos de estos talentos enfrentaron una realidad dual, marcada por la invisibilidad y el miedo al ostracismo. A pesar de ser adorados por las masas gracias a su carisma, vivieron atrapados en una paradoja constante: recibir la ovación del público, al tiempo que sepultaban una parte vital de su ser. Algunos eligieron la discreción absoluta, mientras que otros tuvieron que lidiar con chismes y escándalos que los pusieron bajo la lupa de un juicio público implacable. Sin embargo, la gran mayoría halló en su arte un refugio seguro para expresar su verdad, aunque fuera mediante códigos y sutilezas. El cine de aquellos años funcionaba como un espejo de la moral social, y si bien existían pistas sobre la diversidad, estas siempre eran veladas o se presentaban mediante interpretaciones equívocas. Los personajes diversos, si es que aparecían, solían ser caricaturas o sujetos de mofa, lo cual únicamente afianzaba los estigmas de aquel tiempo. No obstante, tras bastidores, muchos de los artífices de esas grandes obras del cine nacional eran homosexuales obligados a camuflar su identidad para no sacrificar su profesión. Es fundamental, por tanto, honrar la memoria de estos artistas que, a pesar de las cadenas sociales, enriquecieron con su genialidad la cultura popular. Hoy en día su batalla silenciosa adquiere un significado mucho más profundo, en un entorno donde la libertad individual se valora y celebra más que nunca. Aunque ellos no tuvieron la dicha de vivir su amor a plena luz, su historia impulsa a valorar el progreso que hemos logrado como colectivo y a reconocer los retos que todavía enfrentamos. Estos actores no solo nos heredaron un tesoro cultural, sino también un ejemplo de resistencia ante la adversidad. Nos demostraron que el talento no entiende de géneros ni de orientaciones, y que detrás de cada ídolo existe un ser humano que merece ser tratado con dignidad y comprensión. El camino hacia la visibilidad y la equidad ha sido extenso, y es gracias a pioneros como ellos que hoy tenemos la posibilidad de dialogar sin tapujos sobre la diversidad en las artes y en la vida cotidiana. Que su recuerdo nos sirva de inspiración para continuar abriendo brecha hacia una industria y una sociedad verdaderamente inclusivas, donde cada persona, sin importar su esencia, pueda resplandecer con luz propia, sin miedo al rechazo. Hoy, al rememorar a estas leyendas de la época dorada, no solo aplaudimos su maestría escénica, sino también su coraje para ser fieles a sí mismos, aunque fuera en silencio. Su compañero, ya que la presión del entorno les forzaba a gestionar el asunto con el más absoluto secretismo frente al implacable juicio de la sociedad de entonces.